Hola chicas, ¿qué os contáis que me aburro? Pues nada, tumbada y aburrida. Nada, probando maquillaje para la fiesta del finde. Iremos juntas a la fiesta, ¿no? Obviamente, somos las tres inseparables. 3 de 3, Cari. Chacho, no sé qué ponerme. Dadme vuestra opinión. Tú prueba que dejo. Oye, ¿os acordáis de la fiesta del fin de semana pasado? Claro. Bueno, pues Roberto me presentó a un chico guapísimo. Me pasó su Insta. Tía, si Roberto no estuvo en la fiesta. Ya lo sé, pero estuve hablando con él por Instagram y me pasó el perfil de su amigo Sergio. ¿Y qué tal es ese Sergio? Os paso una foto, está buenísima. Tía, es guapísimo. Pasa su Insta que yo también quiero hablarle. Ya me ha aceptado. Bueno, hasta mañana que me tengo que ir a cenar. Chao, Caris. Chao. Adiós. Hola Sara, tía, ¿qué haces? Hace ya unos días que no sé nada de ti ni de Adaya. Nada importante, estaba hablando con Sergio. Buf, pues yo ya no hablo con él. Es un pesado, no para decirme que quería una foto mía. A mí también me la pidió, pero tía, no es para tanto, es solo una foto. Ya tía, pero vamos a ver, ¿para qué quiere una foto tuya? Pues porque me ha dicho que tiene un amigo que trabaja en una agencia de modelos, que tengo posibilidades. Ya, claro, y tú te lo crees, ¿no? Pues sí, mira. Pues yo no me fiaría de él. A ti lo que te pasa es que tienes envidia. No digas tonterías, anda, que estáis un poco tontas las dos. Te dejo, que tengo que estudiar. Chao. Qué pesado, tío, ya he dicho que no me escribas más. No sé, he quedado con una amiga, pero bueno, si puedo me acerco. ¿Dónde quedamos? Veré qué puedo hacer, pero no te prometo nada. Vaya, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Dime, Sara. Perdona, tía, es verdad que últimamente hemos hablado muy poco. Pero oye, ¿tú podrías acompañarme a un sitio? Claro, dime. He quedado en el parque con Sergio y un amigo suyo mañana a las 10 de la noche. Pero después de todo, solo lo conozco de hablar con él por Insta. Y no me acabo de fiar. ¿Tú podrías acompañarme? A esa hora tengo que hacer cosas, pero bueno, intentaré llegar a tiempo. Muchas gracias, hasta mañana entonces. Chao. Chao. Por fin nos vamos a conocer. Qué ganas tengo ya.
Te quiero, ojalá ya fuese mañana. ¿Dónde quedamos? Me gustaría presentarte a mis amigas. Es muy tarde, me da un poco de miedo. Ese parque está muy solitario a esas horas. Eres un amor, me encantas. Vale, a las 10 entonces, pero no te retrases. Dime, Sara, tía. ¿Vienes ya? No sé qué hacer. Tengo un poco de miedo. No te preocupes, tía, tú espérame antes de llegar al parque. Tranquila que ya estoy llegando. Escucha, Sara, te cuelgo, que me llama Adaya. Adaya, dime. Hoy he quedado con Sergio, por fin le voy a conocer. ¿Qué dices con Sergio? Hoy. ¿Y dónde has quedado? En el parque, a las 10. ¿Y estás segura de que es hoy? Claro, tía, no soy tonta. Escucha, ¿por qué no me esperas y te acompaño? Es que ese parque me da miedo. No te preocupes, tranquila, no pasa nada. Te dejo. Creo que he visto a Sergio sentado en un banco. Adaya, tía, espera, no vayas sola, que Sara ya está llegando. Adaya, Adaya. Uf, tía, no me fío. Llama a alguien. Vale, pero espérame, no vayas sola. Papá, ¿me oyes? Papá, que es urgente.